Para poder trabajar con HTML en condiciones, el primer paso imprescindible va a ser conocer las etiquetas HTML. Así que en este vídeo vamos a dedicarnos a aprender todo lo que necesitaremos para trabajar con etiquetas HTML. Un ejemplo claro de etiquetas HTML es una etiqueta que tiene una serie de partes internas, de atributos en realidad, que dentro de esa etiqueta tiene otras etiquetas diferentes y que por fin acaba cerrándose. Esto es un ejemplo más o menos típico de cómo se utilizarían las etiquetas y podemos observar que efectivamente tenemos una serie de etiquetas que están metidas dentro de otras etiquetas y que están metidas también dentro de otras etiquetas. Y es que, por definición, todas las etiquetas se abren y se cierran y todo lo que hay dentro de esas etiquetas, todo ello va a venir controlado por la etiqueta concreta que les rodea. En este caso en concreto tenemos una etiqueta div. Es muy importante la primera palabra de la etiqueta, que es la que define qué etiqueta es. Entonces tenemos una etiqueta div, toda esta primera parte, que se abre y que después se cierra, que es esta parte final de la etiqueta. Y dentro de ella tenemos todo otro texto, que está metido en ese contenedor div. Ese texto que está metido dentro de una etiqueta P, de párrafo, lo que significa que el texto interior del contenedor va a formar parte de un párrafo incrustado dentro de un div. Y además, incluso dentro de este texto, vamos a tener la palabra interior, que está metida entre el principio y el final de una etiqueta strong, lo que significa que esta palabra interior aparecería en negrita. Básicamente, esta es la idea. Eso significa, entonces, que nosotros vamos a tener etiquetas que se pueden anidar. ¿Cómo se construyen las etiquetas? Pues se construyen con el símbolo de menor que, después el nombre de la etiqueta, en este caso una P, pero pueden ser muchas otras, como input, como img para las imágenes, por ejemplo, como select para los desplegables o como, por ejemplo, audio para los archivos de audio. Bien, pues como decía, tenemos un símbolo menor que, el nombre de la etiqueta y mayor que. Y todo esto engloba la apertura de la etiqueta. Luego después habrá una serie de contenidos que serán los que vienen afectados por esa etiqueta y luego cierro la etiqueta, que es exactamente igual que la apertura, pero con también una barra inclinada. O sea que sería símbolo menor que, barra inclinada, el nombre de la etiqueta y luego, por fin, el símbolo mayor que. Ese es el planteamiento que se va a repetir absolutamente siempre. Es exactamente lo mismo en realidad que se hace con XML y es la forma habitual de conseguir organizar información. Nos encontraremos también con etiquetas que son un poco especiales. Algunas de ellas realmente no van a llevar contenidos dentro, como puede ser, por ejemplo, esta etiqueta imagen, IMG, que en realidad es una imagen en sí misma, o como podría ser, por ejemplo, también la etiqueta input, que sería simplemente para crear controles de formulario. Esas etiquetas que no se abren y se cierran, lo que tengo que conseguir es que se abran y se cierran en una misma parte, y eso es lo que hacemos utilizando esa barra inclinada al final de la etiqueta. Así que también nos podremos encontrar con etiquetas que en vez de abrirse y cerrarse en dos partes, se abren y se cierran en la misma parte. Símbolo menor que, nombre de etiqueta, barra inclinada y símbolo mayor que. Y esta es básicamente la idea de las etiquetas. Lo habitual, no obstante, va a ser que tengamos una serie de contenidos que estén metidos dentro de la apertura y el cierre de las etiquetas. Planteando de una manera más sistemática todo esto, podemos decir que en cuestión de sintaxis abriremos siempre las etiquetas con el símbolo de menor que, o sea, empezaremos a crear las etiquetas con el símbolo de menor que, después vendrá el nombre de la etiqueta, después vendrá una serie de atributos. Hay etiquetas que tienen atributos, hay otras que no los tienen. Los atributos van a consistir siempre en el nombre del atributo igual a y, entre comillas, el valor que va a llevar a ese atributo, que pueden ser muchas cosas, va a depender de la etiqueta y del atributo. Pueden ser textos, pueden ser números, va a depender mucho de, como digo, qué atributo es y qué etiqueta es para ese atributo. Hay un caso especial de atributo que es el identificador, los IDs. El atributo ID va a servir para identificar como un elemento único dentro del HTML una etiqueta. Esto sirve para que así ese elemento y solo ese elemento sea accesible desde CSS o desde JavaScript para hacer con él cosas, que pueden ser darle aspecto, darle estilo o, por ejemplo, hacer que sea interactivo, controlarle, hacer que aparezca o que desaparezca, cambiarle sus contenidos. Todo ello se va a hacer gracias a ese ID,
que va a servir, como decía, para identificar como un elemento único a ese objeto. Eso también significa que dentro del HTML vamos a tener que tener los IDs únicos, no deben de repetirse, porque si no esto ya no serviría de nada. Cuando en cambio tengamos elementos que se estén repitiendo, vamos a utilizar las clases. Es otro atributo más, el atributo class, que también va a ser, como todos los demás atributos, class igual a, y entre comillas, el nombre de la clase. Esas clases van a servir para varios elementos distintos que tengan que compartir una serie de características. Otro tipo de atributo especial, que realmente no es un atributo, son las propiedades, y es que va a haber determinados valores que podremos asociar a algunas etiquetas. Hay algunas que las tienen, hay otras que no. Por ejemplo, en el caso de los inputs, pues tenemos una etiqueta que es el read only, o sea, un campo concreto que va a ser de solo lectura. Esto es un valor en sí, sin más. Si lo tiene es que es de solo lectura, y si no lo tiene es que no. No hay que igualarlo a nada, no hay que igualarlo a verdadero o falso. Es simplemente ponérselo o no ponérselo. Y luego, por último, obviamente, pues habrá que cerrar ese principio de etiqueta o esa etiqueta sin más. Es bueno repetir para qué sirven estos identificadores. Dentro de una etiqueta cualquiera tenemos un ID. Ese ID explicaba que va a servir como identificador para relacionar el CSS y el JavaScript. Vamos a tener, de hecho, tres formas de relacionar CSS y JavaScript. Una que va a ser la etiqueta en sí, otra que va a ser este identificador, y por último también la posibilidad de utilizar clases. Un ejemplo clásico es el de los elementos de lista, la etiqueta li. Si yo quiero que todas las etiquetas de lista compartan una clase determinada para darles un determinado aspecto, por ejemplo, pues simplemente les añado a todas ellas esa clase, en este caso enlace, que servirá para, como decía, unir la etiqueta con el CSS relacionado con ella y por supuesto también con el JavaScript. Y básicamente esto es todo lo que tiene que ver con etiquetas. Como se puede ver, es muy fácil porque realmente el HTML es un lenguaje que está pensado para que sea muy simple y muy cómodo.